Capítulo 1. El carpintero de Nazaret, el peso del honor. La viruta de cedro cayó en espiral perfecta sobre el suelo del taller. José sostuvo la pieza de madera contra la luz que entraba por la ventana estrecha y pasó los dedos curtidos sobre la superficie recién cepillada. Suave como la seda, sonrió apenas. Después de 40 años trabajando la madera, sus manos conocían el lenguaje secreto de cada veta, cada nudo, cada fibra. «Está quedando hermosa, José», dijo Cleofás, su hijo mayor, desde el otro extremo del taller. «Esa familia va a estar muy contenta con la mesa». José asintió sin levantar la vista. Era una mesa para la boda de un joven del pueblo, roble macizo con incrustaciones de olivo en las esquinas, un trabajo que le había tomado semanas. Le gustaba que sus muebles duraran generaciones, que las familias se reunieran alrededor de ellos, que los nietos heredaran no solo madera, sino memorias. Memorias. La palabra le dolió como siempre. Hacía 10 años que Salomé había muerto, 10 años desde que la fiebre se la llevó en 3 días, dejándolo viudo con 4 hijos ya casi adultos. Al principio, el dolor había sido insoportable, pero José había aprendido a vivir con esa ausencia, a llenarla con trabajo, con oración, con la certeza de que algún día volverían a encontrarse. No había pensado en volver a casarse. A los 50 años, ¿para qué? Sus hijos no lo necesitaban. El taller prosperaba. Tenía una vida respetable, tranquila. El rabino lo consultaba sobre asuntos del pueblo. Las viudas acudían a él cuando necesitaban reparar una puerta o un techo sin pagar. Era un hombre de bien, un hombre de honor. Hasta que conoció a María. «Padre», la voz de Cleofás lo sacó de sus pensamientos. «¿A qué hora es la cena en casa de Joaquín?» «Al anochecer», respondió José, sintiendo que el corazón se le aceleraba como a un muchacho. «Ana quiere presentarme formalmente a algunos ancianos del pueblo». Sus hijos intercambiaron miradas que José fingió no ver. Sabía lo que pensaban. Sabía que no entendían por qué un hombre de su edad había aceptado comprometerse con una jovencita de apenas 15 años. Él mismo no estaba seguro de entenderlo del todo. Había sido idea del rabino. «José, eres viudo, sí, pero aún eres fuerte, y la niña María necesita protección. Su familia es pobre, honorable, pero sin recursos. Tú podrías darle estabilidad, un hogar digno, y ella es especial, José. Pura como el agua del manantial. Nunca he visto una joven tan dedicada a la oración». Al principio, José se había resistido, pero cuando vio a María por primera vez en la sinagoga, algo en su pecho se movió. No era deseo, eso habría sido impropio, obsceno incluso. Era algo más delicado, reconocimiento, como si su alma hubiera suspirado aliviada. Había en esa muchacha una luz que no provenía solo de su belleza evidente, sino de algo más profundo. Una inocencia que no era ignorancia, sino pureza genuina. Cuando ella aceptó el compromiso con una sonrisa tímida y ojos llenos de confianza, José había sentido que Dios le daba una segunda oportunidad de cuidar, de proteger, de amar de un modo diferente al que había conocido con Salomé. Habían pasado 3 meses desde el compromiso. María había ido a visitar a su prima Isabel a las montañas de Judea. «Solo unas semanas», había dicho Ana, su madre. Pero las semanas se convirtieron en casi 3 meses. José no se había preocupado. María era joven y probablemente disfrutaba la compañía de su prima, que esperaba su primer hijo a edad avanzada, un verdadero milagro. Ayer había regresado, y todo se había derrumbado. José dejó la pieza de madera sobre el banco y caminó hacia la ventana. El sol de la tarde teñía de oro las casas blancas de Nazaret. Un pueblo pequeño donde todos conocían a todos, donde los secretos duraban menos que el rocío de la mañana. Ana había venido a verlo temprano, con los ojos hinchados de llorar. «José»,
necesito hablar contigo. La había recibido en el patio, ofreciéndole agua, preguntando por María. Ana no podía mirarlo a los ojos. Está embarazada. 2 palabras. 2 palabras que habían convertido su mundo en ceniza. José había sentido que el suelo se movía bajo sus pies. Había tenido que sentarse. Ana lloraba, murmurando explicaciones incomprensibles sobre ángeles y el Espíritu Santo, cosas que no tenían sentido, que sonaban a delirio o desesperación de una madre tratando de proteger a su hija de la lapidación. Ella dice que no ha conocido varón, José. Te lo juro por el Dios de Abraham. Dice que un ángel le anunció. José había levantado la mano para detenerla. No podía escuchar más. El dolor era demasiado intenso, demasiado afilado. María, su María, la joven pura que lo había mirado con esos ojos confiados, la muchacha que oraba en la sinagoga con una devoción que conmovía a los ancianos. Embarazada. Y él sabía, oh, cómo dolía saberlo, que él no la había tocado, ni siquiera se habían quedado a solas. El compromiso era sagrado, pero la unión no se consumaría hasta después de la boda formal. José había respetado eso con una disciplina férrea, tratándola como al tesoro más precioso, lo que significaba una sola cosa: había otro. Alguien la había seducido o forzado, o quizás, y este pensamiento era el más amargo, ella se había entregado voluntariamente durante esos 3 meses en las montañas. Quizás conoció a algún joven, quizás todo había sido una actuación, la niña piadosa que en realidad no. Se negaba a creerlo, conocía a María, había visto su bondad, su transparencia, pero entonces, ¿qué? Un ángel, el Espíritu Santo. Las palabras de Ana sonaban a locura. «Padre, ¿estás bien?» Cleofás había aparecido junto a él, tocándole el hombro. José parpadeó. Se había quedado inmóvil frente a la ventana, perdido en el abismo de sus pensamientos. «Estoy bien, hijo. Solo cansado. ¿Sigues con planes de ir a casa de Joaquín?» La pregunta flotó en el aire como una hoja en el viento. José cerró los ojos. ¿Cómo podría sentarse a cenar con esa familia, sonreír, aceptar felicitaciones por un compromiso que ahora era una farsa? ¿Cómo podría mirar a María a los ojos? La ley era clara, brutalmente clara. Una joven comprometida que quedaba embarazada de otro hombre era considerada adúltera. El castigo era la lapidación, piedras arrojadas por los hombres del pueblo hasta que la vida se apagara, hasta que la sangre tiñera el polvo. José había visto ejecuciones así, eran raras, pero sucedían. El horror nunca se borraba de la memoria. Él podía denunciarla, tenía derecho, tenía incluso la obligación, según algunos fariseos estrictos. Su honor estaba en juego, su reputación. ¿Qué dirían si se casaba con ella de todos modos? Que era un viejo tonto, que lo habían engañado, que criaba al bastardo de otro hombre. Pero también podía repudiarla en secreto, darle carta de divorcio sin explicaciones públicas. Ella tendría que irse, por supuesto. Ningún hombre honorable la tomaría después. Viviría marcada, y el niño sería un mamzer, un bastardo sin derechos en Israel, pero al menos estarían vivos. «No iré a la cena», dijo finalmente José con voz ronca. «Envía a tu hermano con un mensaje, di que me siento indispuesto». Cleofás asintió lentamente. Conocía a su padre lo suficiente para no hacer preguntas. Cuando se quedó solo, José se dejó caer en el banco junto a su mesa de trabajo. La madera olía a resina fresca y a sueños rotos. Apoyó la frente en las manos y por primera vez en 10 años, desde la muerte de Salomé, José lloró. Lloró por María, por él, por el futuro que habían imaginado, por la inocencia perdida, por las preguntas sin respuesta. Lloró hasta que la noche cayó sobre Nazaret como un manto negro.
y las estrellas comenzaron a parpadear en el cielo indiferente. Y entonces, en la oscuridad de su taller, José tomó una decisión: la repudiaría en secreto. Al amanecer, iría donde el escriba y prepararía los documentos. Le daría dinero para el viaje, suficiente para que pudiera llegar a alguna ciudad lejana donde nadie conociera su historia. Era lo más misericordioso que podía hacer. Era lo único que podía hacer. Aunque su corazón se rompiera en 1000 pedazos, José no podía dormir. Había intentado acostarse en su estera después de que la casa quedó en silencio, después de que sus hijos se retiraron a sus habitaciones con miradas preocupadas que no expresaban en palabras. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de María. No como la había visto ayer, pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto, suplicándole sin palabras que le creyera, sino como la recordaba de 3 meses atrás, radiante de alegría al despedirse antes de partir hacia las montañas. «Volveré pronto, José, y entonces comenzaremos nuestra vida juntos». Qué ingenuo había sido al creerla, qué estúpido. Se levantó, incapaz de soportar más la quietud sofocante de su habitación. Descalzo, atravesó el patio interior, donde la higuera proyectaba sombras fantasmales bajo la luna casi llena. El aire nocturno era fresco, pero no lograba calmar el fuego que ardía en su pecho. Sus pies lo llevaron al taller por instinto. Era su refugio, su santuario. El lugar donde todo tenía sentido, donde la madera respondía a sus manos con honestidad. Un trozo de cedro no mentía, una veta de roble no fingía ser lo que no era. Encendió una pequeña lámpara de aceite. La llama tembló antes de estabilizarse, arrojando luz dorada sobre las herramientas colgadas en la pared. Martillos, escoplos, sierras, cada una heredada de su padre Jacobo, quien las había heredado de su padre. Generaciones de carpinteros honestos, hombres de palabra, hombres que cumplían sus promesas. José tomó un trozo de madera de olivo sin terminar, una pieza que había estado tallando para María. Iba a ser un cofre pequeño para guardar sus joyas, las pocas que tenía. Había planeado regalárselo el día de la boda, llenarlo con un collar modesto que había encargado al orfebre. Pasó los dedos por la superficie a medio pulir y sintió que la garganta se le cerraba. ¿Cómo había sucedido? ¿En qué momento? ¿Quién era él? Las preguntas lo atormentaban como avispas. Durante todo el día, desde que Ana había pronunciado esas palabras terribles, José había intentado reconstruir los hechos con lógica. María había partido a visitar a Isabel. El viaje duraba 3 o 4 días. Había estado allí casi 3 meses. Suficiente tiempo para que un embarazo empezara a notarse, especialmente en una joven delgada. Un sirviente de la casa de Zacarías, algún comerciante que pasaba por allí, o quizás alguien de aquí, de Nazaret, alguien que la había seguido, que había aprovechado su ausencia del pueblo para... No, se negaba a imaginar más. Cada escenario era peor que el anterior. Lo que más lo destrozaba era la contradicción. La María que él conocía, devota, modesta, incapaz de mentir, no encajaba con una muchacha que cedería a la seducción. Pero la evidencia era innegable. Estaba embarazada, y él no era el padre, a menos que la explicación de Ana resonó en su mente. Un ángel le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo. José dejó escapar una risa amarga que sonó extraña en el silencio del taller. Un ángel, el Espíritu Santo. Si Dios quisiera traer al Mesías al mundo, lo haría a través de una jovencita de Nazaret, el pueblo del que se decía que nada bueno podía salir, y lo haría de un modo que la pusiera en peligro de muerte, que destruyera su reputación y la de su familia. No tenía sentido. Y sin embargo, José se sentó en su banco de trabajo, sosteniendo el cofre inacabado contra su pecho. Los recuerdos comenzaron a fluir sin que pudiera detenerlos. Recordó a Salomé,
su primera esposa. Habían sido jóvenes juntos, habían crecido en el amor, habían construido una vida sólida. 4 hijos sanos, un taller próspero, risas alrededor de la mesa. Cuando ella murió, José había creído que su corazón nunca volvería a despertar. Pero entonces llegó María. No había sido amor a primera vista, no al modo de los jóvenes. Había sido algo más profundo, más sereno, un reconocimiento. Como cuando sus manos tocaban una pieza de madera especial y sabían, sin necesidad de examinarla, que era perfecta para un trabajo importante. María era especial. Lo había sabido desde el principio. La forma en que hablaba con los niños del pueblo, con una paciencia infinita, el modo en que ayudaba a su madre sin quejarse jamás, aunque la familia era pobre y el trabajo duro. Sus oraciones en la sinagoga, susurradas con una intensidad que hacía que hasta el rabino guardara silencio para escucharla. ¿Podía alguien así mentir? ¿Inventar una historia tan blasfema? Si la historia fuera inventada, Ana habría creado algo más creíble. Diría que María había sido forzada por un bandido en el camino. Eso generaría compasión, posiblemente misericordia. Pero decir que el Espíritu Santo era arriesgarse a la acusación de blasfemia, además de adulterio. José se frotó el rostro con ambas manos. Estaba exhausto, confundido, destrozado. «Dios mío», susurró en la oscuridad, «¿qué quieres de mí?» Había sido un hombre de fe toda su vida. Cumplía los mandamientos, observaba el Sabbat, daba limosna a los pobres, pero nunca había oído la voz de Dios directamente. No era un profeta, era solo un carpintero. «Dame una señal», murmuró sintiendo que las palabras sonaban patéticas incluso a sus propios oídos. «Si esto es real, si de verdad vienes de ti, muéstramelo. Porque yo no sé qué hacer». El silencio fue la única respuesta, por supuesto. ¿Qué había esperado? ¿Que el cielo se abriera? ¿Que una voz atronadora le dijera qué hacer? Dios no hablaba a carpinteros de Nazaret. José se recostó sobre el banco de trabajo usando un saco de virutas como almohada improvisada. El olor a madera fresca lo envolvió como un abrazo. Cerró los ojos, no esperando dormir, solo buscando un momento de paz, un respiro del torbellino de su mente. La lámpara de aceite parpadeó. Sus párpados se volvieron pesados, y entonces en ese espacio liminal entre la vigilia y el sueño sucedió. La luz cambió. Ya no era el resplandor amarillento de la lámpara, sino algo más brillante, más puro. José abrió los ojos, o creyó abrirlos, y vio que el taller estaba bañado en una luminosidad que no provenía de ninguna fuente visible. Y allí, de pie junto a su mesa de trabajo, había alguien. No era un hombre común, era más alto, más presente, como si ocupara más espacio que el que su cuerpo requería. Sus ropas eran blancas, tan blancas que dolía mirarlas, y su rostro. José intentó incorporarse, pero descubrió que no podía moverse, no por miedo, sino por una reverencia que lo paralizaba hasta los huesos. «José, hijo de David». La voz era como un río profundo, resonando no solo en sus oídos, sino en todo su ser. «No temas recibir a María tu mujer». El carpintero sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es», continuó el ángel, y cada palabra caía como una gota de agua sobre su alma reseca. «Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». José quería hablar, preguntar, pero su lengua estaba pegada al paladar. El ángel dio un paso hacia él, y la luz se intensificó hasta ser casi insoportable. «Todo esto acontece para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel». Emmanuel, Dios con nosotros. Se te ha confiado la tarea más sagrada, José.
La voz del ángel se suavizó, adquiriendo una ternura inesperada. Protegerás al Mesías, lo criarás como tu hijo, le enseñarás lo que significa ser justo, ser hombre de bien. Él aprenderá de tus manos el trabajo honrado, de tu ejemplo, la integridad. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de José sin que pudiera detenerlas. No eres padre por accidente, José. Has sido elegido. Desde antes de que nacieras, Dios sabía que necesitaría un hombre como tú para esta misión. Un hombre justo, pero misericordioso. Un hombre que conoce el dolor, que ha amado y perdido, que entiende que la vida es más que la ley. José cerró los ojos, incapaz de soportar más luz, más verdad, más gracia. «Levántate», dijo el ángel. «Recibe a tu esposa. No temas lo que dirán los hombres. Dios está contigo». Y entonces, tan súbitamente como había aparecido, la presencia se desvaneció. José despertó con un grito ahogado, incorporándose de golpe. La lámpara de aceite se había consumido casi por completo. La primera luz gris del amanecer se filtraba por la ventana del taller. Estaba empapado en sudor, o quizás en lágrimas. No estaba seguro. Se llevó las manos temblorosas al rostro y respiró profundamente. Una vez, 2 veces, 3. No había sido un sueño común. Lo sabía con cada fibra de su ser. Había sido real, tan real como la madera bajo sus manos, como el aire que llenaba sus pulmones. Dios le había hablado a él, a José, el carpintero de Nazaret. Se puso de pie con las piernas todavía temblorosas y caminó hacia la ventana. El pueblo comenzaba a despertar. El humo de los primeros fuegos matutinos se elevaba desde las casas. Un gallo cantó a lo lejos. Todo parecía igual, pero nada sería igual nunca más. «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer». Las palabras resonaban en su pecho como campanas. Jesús, Salvador, Emanuel, Dios con nosotros. Un sollozo se escapó de su garganta, pero esta vez no era de dolor. Era de asombro, de gratitud, de una alegría tan profunda que no cabía en palabras. María había dicho la verdad, y él, había sido elegido para proteger al Hijo de Dios. Capítulo 2. La noche más larga. Cuando Dios interrumpe nuestros planes. José no podía dormir. Había intentado acostarse en su estera después de que la casa quedó en silencio, después de que sus hijos se retiraron a sus habitaciones con miradas preocupadas que no expresaban en palabras. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de María. No como la había visto ayer, pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto, suplicándole sin palabras que le creyera, sino como la recordaba de 3 meses atrás, radiante de alegría al despedirse antes de partir hacia las montañas. «Volveré pronto, José, y entonces comenzaremos nuestra vida juntos». Qué ingenuo había sido al creerla, qué estúpido. Se levantó, incapaz de soportar más la quietud sofocante de su habitación. Descalzo, atravesó el patio interior donde la higuera proyectaba sombras fantasmales bajo la luna casi llena. El aire nocturno era fresco, pero no lograba calmar el fuego que ardía en su pecho. Sus pies lo llevaron al taller por instinto. Era su refugio, su santuario. El lugar donde todo tenía sentido, donde la madera respondía a sus manos con honestidad. Un trozo de cedro no mentía. Una veta de roble no fingía ser lo que no era. Encendió una pequeña lámpara de aceite. La llama tembló antes de estabilizarse, arrojando luz dorada sobre las herramientas colgadas en la pared. Martillos, escoplos, sierras, cada una heredada de su padre Jacobo, quien las había heredado de su padre. Generaciones de carpinteros honestos, hombres de palabra, hombres que cumplían sus promesas. José tomó un trozo de madera de olivo sin terminar, una pieza que había estado tallando para María,
Iba a ser un cofre pequeño para guardar sus joyas, las pocas que tenía. Había planeado regalárselo el día de la boda, llenarlo con un collar modesto que había encargado al orfebre. Pasó los dedos por la superficie a medio pulir y sintió que la garganta se le cerraba. ¿Cómo había sucedido? ¿En qué momento? ¿Quién era él? Las preguntas lo atormentaban como avispas. Durante todo el día, desde que Ana había pronunciado esas palabras terribles, José había intentado reconstruir los hechos con lógica. María había partido a visitar a Isabel. El viaje duraba 3 o 4 días. Había estado allí casi 3 meses. Suficiente tiempo para que un embarazo empezara a notarse, especialmente en una joven delgada. Un sirviente de la casa de Zacarías, algún comerciante que pasaba por allí, o quizás alguien de aquí, de Nazaret, alguien que la había seguido, que había aprovechado su ausencia del pueblo para... No, se negaba a imaginar más. Cada escenario era peor que el anterior. Lo que más lo destrozaba era la contradicción. La María que él conocía, devota, modesta, incapaz de mentir, no encajaba con una muchacha que cedería a la seducción. Pero la evidencia era innegable. Estaba embarazada. Y él no era el padre, a menos que... La explicación de Ana resonó en su mente. Un ángel le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo. José dejó escapar una risa amarga que sonó extraña en el silencio del taller. Un ángel. El Espíritu Santo. Si Dios quisiera traer al Mesías al mundo, lo haría a través de una jovencita de Nazaret, el pueblo del que se decía que nada bueno podía salir. Y lo haría de un modo que la pusiera en peligro de muerte, que destruyera su reputación y la de su familia. No tenía sentido. Y sin embargo, José se sentó en su banco de trabajo, sosteniendo el cofre inacabado contra su pecho. Los recuerdos comenzaron a fluir sin que pudiera detenerlos. Recordó a Salomé, su primera esposa. Habían sido jóvenes juntos, habían crecido en el amor. Habían construido una vida sólida, 4 hijos sanos, un taller próspero, risas alrededor de la mesa. Cuando ella murió, José había creído que su corazón nunca volvería a despertar. Pero entonces llegó María. No había sido amor a primera vista, no al modo de los jóvenes. Había sido algo más profundo, más sereno, un reconocimiento. Como cuando sus manos tocaban una pieza de madera especial y sabían, sin necesidad de examinarla, que era perfecta para un trabajo importante. María era especial. Lo había sabido desde el principio, la forma en que hablaba con los niños del pueblo, con una paciencia infinita, el modo en que ayudaba a su madre sin quejarse jamás, aunque la familia era pobre y el trabajo duro. Sus oraciones en la sinagoga, susurradas con una intensidad que hacía que hasta el rabino guardara silencio para escucharla. ¿Podía alguien así mentir? ¿Inventar una historia tan blasfema? Si la historia fuera inventada, Ana habría creado algo más creíble. Diría que María había sido forzada por un bandido en el camino. Eso generaría compasión, posiblemente misericordia. Pero decir que el Espíritu Santo era arriesgarse a la acusación de blasfemia, además de adulterio. José se frotó el rostro con ambas manos. Estaba exhausto, confundido, destrozado. «Dios mío», susurró en la oscuridad, «¿qué quieres de mí?» Había sido un hombre de fe toda su vida, cumplía los mandamientos, observaba el Sabbat, daba limosna a los pobres. Pero nunca había oído la voz de Dios directamente. No era un profeta, era solo un carpintero. «Dame una señal», murmuró, sintiendo que las palabras sonaban patéticas incluso a sus propios oídos. «Si esto es real, si de verdad vienes de ti, muéstramelo, porque yo no sé qué hacer». El silencio fue la única respuesta. Por supuesto, ¿qué había esperado? ¿Que el cielo se abriera? ¿Que una voz atronadora le dijera qué hacer? Dios no hablaba a carpinteros de Nazaret.
José se recostó sobre el banco de trabajo, usando un saco de virutas como almohada improvisada. El olor a madera fresca lo envolvió como un abrazo. Cerró los ojos, no esperando dormir, solo buscando un momento de paz, un respiro del torbellino de su mente. La lámpara de aceite parpadeó, sus párpados se volvieron pesados, y entonces, en ese espacio liminal entre la vigilia y el sueño, sucedió. La luz cambió. Ya no era el resplandor amarillento de la lámpara, sino algo más brillante, más puro. José abrió los ojos, o creyó abrirlos, y vio que el taller estaba bañado en una luminosidad que no provenía de ninguna fuente visible. Y allí, de pie junto a su mesa de trabajo, había alguien. No era un hombre común, era más alto, más presente, como si ocupara más espacio que el que su cuerpo requería. Sus ropas eran blancas, tan blancas que dolía mirarlas, y su rostro. José intentó incorporarse, pero descubrió que no podía moverse, no por miedo, sino por una reverencia que lo paralizaba hasta los huesos. José, hijo de David. La voz era como un río profundo, resonando no solo en sus oídos, sino en todo su ser. No temas recibir a María, tu mujer. El carpintero sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, continuó el ángel, y cada palabra caía como una gota de agua sobre su alma reseca. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José quería hablar, preguntar, pero su lengua estaba pegada al paladar. El ángel dio un paso hacia él, y la luz se intensificó hasta ser casi insoportable. Todo esto acontece para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Se te ha confiado la tarea más sagrada, José. La voz del ángel se suavizó, adquiriendo una ternura inesperada. Protegerás al Mesías, lo criarás como tu hijo. Le enseñarás lo que significa ser justo, ser hombre de bien. Él aprenderá de tus manos el trabajo honrado, de tu ejemplo, la integridad. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de José sin que pudiera detenerlas. No eres padre por accidente, José. Has sido elegido. Desde antes de que nacieras, Dios sabía que necesitaría un hombre como tú para esta misión. Un hombre justo, pero misericordioso. Un hombre que conoce el dolor, que ha amado y perdido, que entiende que la vida es más que la ley. José cerró los ojos, incapaz de soportar más luz, más verdad, más gracia. Levántate, dijo el ángel. Recibe a tu esposa. No temas lo que dirán los hombres. Dios está contigo. Y entonces, tan súbitamente como había aparecido, la presencia se desvaneció. José despertó con un grito ahogado, incorporándose de golpe. La lámpara de aceite se había consumido casi por completo. La primera luz gris del amanecer se filtraba por la ventana del taller. Estaba empapado en sudor, o quizás en lágrimas. No estaba seguro. Se llevó las manos temblorosas al rostro y respiró profundamente, una vez, 2 veces, 3. No había sido un sueño común, lo sabía con cada fibra de su ser. Había sido real, tan real como la madera bajo sus manos, como el aire que llenaba sus pulmones. Dios le había hablado, a él, a José, el carpintero de Nazaret. Se puso de pie con las piernas todavía temblorosas y caminó hacia la ventana. El pueblo comenzaba a despertar. El humo de los primeros fuegos matutinos se elevaba desde las casas. Un gallo cantó a lo lejos. Todo parecía igual, pero nada sería igual nunca más. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Las palabras resonaban en su pecho como campanas.
Jesús, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Un sollozo se escapó de su garganta, pero esta vez no era de dolor, era de asombro, de gratitud, de una alegría tan profunda que no cabía en palabras. María había dicho la verdad, y él, había sido elegido para proteger al Hijo de Dios. Fin del capítulo 2. Caracteres, 7000 aproximadamente. Capítulo 3. El sí del silencio, la valentía de lo invisible. José no esperó a que el pueblo despertara por completo. Con las primeras luces del alba, ya estaba en camino hacia la humilde casa de Joaquín y Ana. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía como martillo contra yunque. No había dormido. ¿Cómo podría después de lo que había visto, de lo que había oído? Pero se sentía más despierto que nunca en su vida. Cada color parecía más intenso, cada sonido más nítido. El mundo había cambiado, o quizás era él quien había cambiado. La casa de María estaba en las afueras de Nazaret, una construcción modesta de piedra con un pequeño huerto donde Ana cultivaba verduras. José se detuvo frente a la puerta de madera que él mismo había reparado meses atrás, cuando comenzó el compromiso. Respiró hondo y golpeó. Joaquín abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Su rostro mostraba el agotamiento de una noche sin sueño. Cuando vio a José, sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y temor. «José, yo necesito hablar con María», dijo José con voz firme pero amable. «Por favor». Joaquín asintió y se hizo a un lado. Ana apareció desde el interior, secándose las manos en el delantal. Su rostro estaba demacrado, los ojos hinchados. Cuando vio a José, se llevó una mano al pecho. «¿Has venido a...?» No pudo terminar la frase. «He venido a ver a mi esposa», respondió José, y al pronunciar esas palabras sintió una paz inexplicable. Ana dejó escapar un sollozo y señaló hacia el pequeño patio trasero. José atravesó la casa, consciente de las miradas de los padres de María clavadas en su espalda. La encontró sentada en un banco de piedra bajo el almendro, con la vista perdida en el horizonte donde el sol comenzaba a pintar el cielo de rosa y oro. Vestía una túnica sencilla de color azul oscuro y tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. Al oír sus pasos, se volvió. Sus ojos se encontraron. José vio en ellos todo: el miedo, la vergüenza, la esperanza desesperada. Pero también vio algo más, una luz. La misma luz que había visto en el ángel, pero más suave, más humana, como si ella llevara dentro algo sagrado que se filtraba a través de cada gesto, cada mirada. «José», susurró María, poniéndose de pie. Sus labios temblaban. «Yo entiendo si has venido a...» «Siéntate», dijo José con gentileza, acercándose. «Por favor». María obedeció, y él se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Por un largo momento ninguno habló. Solo el canto de los pájaros llenaba el silencio. «Anoche», comenzó José finalmente, «estaba en mi taller. No podía dormir, estaba destrozado, María. No voy a mentirte. Cuando tu madre me dijo que estabas embarazada, sentí que el mundo se derrumbaba». María cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. «Había decidido repudiarte en secreto», continuó José con voz quebrada. «Pensé que era lo más misericordioso, darte dinero, enviarte lejos, evitar el escándalo. Pero mi corazón estaba roto». «Lo siento», murmuró María. «Siento el dolor que te he causado. Yo no...» «Déjame terminar». José levantó una mano. «Me quedé dormido en el taller. Y entonces vino un ángel». María abrió los ojos de golpe, mirándolo con intensidad. «Me habló, María, me dijo tu nombre, me dijo que no temiera recibirte como mi esposa, que lo que hay en ti es del Espíritu Santo, que darás a luz un hijo y que lo llamaremos Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de María. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Me dijo que he sido elegido. La voz de José se quebró. Elegido para protegerte, para protegerlo a él, para ser su padre en esta tierra. María se volvió hacia él completamente con los ojos brillantes. ¿Me crees?, susurró. ¿De verdad me crees? José extendió la mano, despacio, y la posó sobre las manos de María. Estaban frías, temblando. Te creo, dijo. Y más que eso, te honro. Dios te ha escogido a ti, María. De todas las mujeres en Israel, te escogió a ti. Y yo haré todo lo que esté en mi poder para cuidar de ustedes. María se echó a llorar, esta vez de alivio, de gratitud. José le apretó las manos, sintiendo que algo en su interior se sanaba. El dolor de ayer se transformaba en propósito. Pero necesito que entiendas algo, continuó José con voz más seria. Lo que viene no será fácil. Cuando la gente vea que estás embarazada, sacarán cuentas. Pensarán que el hijo es mío, concebido antes de tiempo. Nos mirarán con desdén, murmurarán. Lo sé, asintió María. He pensado en eso cada día desde que el ángel me visitó. Algunos me verán como un viejo tonto que no pudo controlarse. José esbozó una sonrisa amarga. Otros te verán a ti como una muchacha que me sedujo. Y habrá quienes simplemente nos desprecien a ambos. Y aún así, te haré mi esposa, dijo José con firmeza. Celebraremos la boda lo antes posible. Te llevaré a mi casa, y cuando el niño nazca, será mi hijo ante los ojos del mundo. Lo reconoceré legalmente. Tendrá mi nombre, mi protección, mis derechos. María cerró los ojos, inclinando la cabeza en señal de gratitud infinita. Pero hay algo más que necesito decirte. José respiró hondo. Yo no puedo conocerte como hombre conoce a mujer. No hasta que él nazca. Así me lo indicó el ángel, aunque no con palabras. Pero lo sentí. Este niño es santo, María. Y yo debo tratarte con la reverencia que mereces. María asintió, comprendiendo perfectamente. Lo entiendo, José, y te respeto por ello. Se quedaron en silencio, con las manos aún entrelazadas, mientras el sol terminaba de asomar por el horizonte. El día había comenzado, y con él, una nueva vida para ambos. Tengo que hablar con mis hijos, dijo José finalmente. No será fácil. Cleofás ya sospecha que algo está mal. Y cuando les diga que adelantaré la boda, tendrán preguntas. ¿Les dirás la verdad? José meditó un momento. Les diré lo que puedan entender, que te amo, que te respeto, que el hijo será mío. La verdad completa. Esa solo la conoceremos tú, yo y Dios, por ahora. María asintió. Entendía la sabiduría de guardar el misterio, de proteger el secreto sagrado, hasta que llegara el momento de revelarlo. José se puso de pie, y María hizo lo mismo. Por un instante, se miraron. Dos personas comunes a las que Dios había confiado la tarea más extraordinaria de la historia. María, dijo José, con una ternura que lo sorprendió a él mismo. Yo no soy el padre que este niño merece. Soy solo un carpintero, un hombre simple. No tengo palabras hermosas ni sabiduría de escriba. Eres justo, interrumpió María suavemente, y misericordioso, y el ángel Gabriel me dijo que Dios pone su mirada en los humildes. Eres perfecto, José. Eres exactamente quien él necesita. José parpadeó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con regresar. Asintió, sin confiar en su voz. Prepárate, dijo finalmente. Hablaré con el rabino hoy mismo. En 3 días celebraremos la boda. La noticia corrió por Nazaret como fuego en paja seca. José, el carpintero viudo, se casaría con María en cuestión de días. Algunos sonrieron, pensando que el viejo se había enamorado más de lo esperado. Otros fruncieron el ceño, murmurando que tanta prisa no era apropiada,
y los más suspicaces ya empezaban a contar en los dedos, a calcular meses, a intercambiar miradas significativas. José soportó todo con una dignidad silenciosa que desarma a algunos y frustraba a otros. Cuando sus hijos lo confrontaron, especialmente Cleofás, que era el más directo, les respondió con calma: «La amo. El hijo será mío. Eso es todo lo que necesitan saber». «Pero padre», insistió Cleofás, «la gente dice que ella ya está». «La gente siempre dice muchas cosas», lo interrumpió José, «y raramente saben de lo que hablan. Confía en mí, hijo, sé lo que hago». No hubo más argumentos. José era un hombre respetado, y sus hijos, aunque confundidos, decidieron honrar su decisión. La boda fue sencilla. No hubo gran celebración, ningún banquete elaborado, solo el rabino, los testigos necesarios y las familias inmediatas. María llegó con un velo blanco que Ana había bordado durante años para este momento, y José la recibió con manos temblorosas, pero firmes. Cuando pronunció los votos, cuando colocó el anillo en el dedo de María, sintió la presencia de algo más grande que ellos dos, como si ángeles invisibles fueran testigos de esa unión tan singular. Esa noche, José llevó a María a su casa, le mostró la habitación que había preparado para ella, limpia, con una estera nueva y una ventana que daba al este para que el sol de la mañana la despertara. «Descansa», le dijo. «Has tenido un día largo». «José». María lo detuvo antes de que saliera. «Gracias. Por creer. Por ser valiente». Él se volvió y le dedicó una sonrisa pequeña pero genuina. «La valentía verdadera», dijo, «no es la que se ve, es la que se vive en silencio, cuando nadie está mirando excepto Dios». Cerró la puerta con suavidad y se dirigió a su propia habitación. Antes de acostarse, se arrodilló junto a su estera y oró como no había orado en años. «Señor», susurró, «no sé cómo ser padre de tu hijo, pero te prometo que haré mi mejor esfuerzo. Le enseñaré lo que sé, le daré todo mi amor, y lo protegeré con mi vida si es necesario». En la quietud de la noche, José sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Había dicho sí, un sí que el mundo nunca conocería completamente, un sí silencioso, invisible, pero absoluto, el sí de un padre elegido por Dios. Los meses pasaron como agua entre los dedos. José observaba a María crecer, no solo en el vientre, sino en gracia. Había una serenidad en ella que desafiaba toda lógica. Mientras las mujeres del pueblo la miraban con desdén apenas disimulado, mientras los hombres evitaban su mirada en el mercado, María caminaba con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por una paz interior que José apenas podía comprender. Él la protegía como un león protege su guarida. Cuando alguien hacía un comentario mordaz, José respondía con una mirada firme que cerraba bocas. Cuando sus propios hijos murmuraban dudas, él simplemente decía: «Es mi hijo», y punto. Y luego vino el decreto de César Augusto. Censo. Todos debían registrarse en la ciudad de sus antepasados. Para José, descendiente de David, eso significaba Belén. «No puedes viajar», le dijo a María cuando recibió la noticia. «Estás a punto de dar a luz. Iré solo y te registraré». Pero María negó con la cabeza, llevándose una mano al vientre donde el niño se movía. «Debo ir contigo, José. Siento que debe nacer allí». Y así, contra toda razón, emprendieron el viaje. 90 kilómetros. 5 días de camino para un hombre sano. Mucho más para una mujer embarazada montada en un burro. José caminaba junto a ella, una mano siempre cerca por si necesitaba sostenerla, deteniéndose cada vez que ella sentía una contracción, rezando en silencio para que llegaran a tiempo. Belén estaba abarrotada. Cada posada, cada casa de huéspedes, cada rincón disponible ya tenía ocupantes.
José golpeó puerta tras puerta suplicando, ofreciendo el doble del precio normal, explicando que su esposa estaba a punto de dar a luz. Nada. Finalmente, un posadero se apiadó. «Tengo un establo, no es mucho, pero está limpio. Hay paja fresca para los animales. Si quieren...» José miró a María. Ella asintió, con el rostro pálido pero tranquilo. «Servirá», dijo José. «Gracias». El establo olía a heno y a bestias, pero estaba resguardado del viento frío de diciembre. José trabajó rápidamente, preparando un lecho de paja limpia, colgando mantas en las paredes para dar algo de privacidad, buscando agua. Y entonces comenzó. Las contracciones, los gritos ahogados que María intentaba silenciar. José, que había asistido en los partos de Salomé, sabía qué hacer, pero nunca había sentido tanto terror. Este no era un niño cualquiera, era el Hijo de Dios. ¿Y si algo sale mal?, susurró al cielo. ¿Y si no sé cómo ayudarla? Pero María lo llamó con voz firme. «José, estás aquí. Eso es todo lo que necesito». Horas más tarde, cuando la medianoche había pasado y las estrellas brillaban con una intensidad inusual sobre Belén, un llanto llenó el establo. José sostuvo al niño con manos temblorosas. Era pequeño, perfecto, con los ojos cerrados y los puños apretados. Lloraba con fuerza, reclamando vida, reclamando espacio en el mundo. «Jesús», susurró José, y al pronunciar el nombre, sintió que algo en el universo se acomodaba en su lugar. «Bienvenido, pequeño». Envolvió al niño en pañales limpios que María había preparado, y no teniendo una cuna, lo acostó en el pesebre sobre paja fresca. El niño dejó de llorar casi de inmediato, como si reconociera que estaba exactamente donde debía estar. María, exhausta pero radiante, extendió los brazos y José le entregó a su hijo. La escena que presenció entonces quedó grabada en su alma para siempre. María mirando a Jesús con un amor tan puro, tan absoluto, que parecía iluminar el establo más que cualquier lámpara. Y José entendió que él era el guardián de ese momento, el protector de ese misterio. Los años que siguieron fueron a la vez comunes y extraordinarios. Hubo que huir a Egipto cuando Herodes, enloquecido por el miedo, ordenó la masacre de niños. José despertó en medio de la noche con el aviso de un ángel: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto». No hizo preguntas. En la oscuridad empacó lo esencial, cargó a María y al niño y desapareció antes del amanecer. Durante 2 años vivieron como exiliados, y José trabajó como carpintero en tierras extrañas para alimentar a su familia. Cuando finalmente regresaron a Nazaret, José abrió nuevamente su taller y comenzó la tarea más importante: enseñar. Le enseñó a Jesús a sostener un martillo, a medir 2 veces antes de cortar, a respetar la madera porque era regalo de Dios. Le enseñó a ser honesto en los negocios, a cobrar precios justos, a hacer trabajos extras para las viudas sin cobrarles. «¿Por qué no le cobramos, Abba?», preguntaba el niño Jesús, de 8 o 9 años. «Porque ella no tiene dinero, hijo. Y porque Dios nos ha dado suficiente, nuestro trabajo también es servicio». Jesús absorbía cada lección no solo con la mente, sino con el corazón. José lo veía crecer en sabiduría y estatura y se maravillaba. Era un niño normal, jugaba, se ensuciaba, se raspaba las rodillas, pero había en él algo más. Una bondad natural, una comprensión profunda que a veces asustaba. Una tarde, cuando Jesús tenía 12 años y habían regresado del templo en Jerusalén después de buscarlo durante 3 días angustiosos, María le preguntó por qué se había quedado allí. «¿No sabían que debo estar en los asuntos de mi padre?», respondió el niño. José y María intercambiaron miradas. Sabían de qué padre hablaba. Pero también vieron cómo Jesús, dándose cuenta de su preocupación, bajó la cabeza y dijo: «Lo siento, no quise preocuparlos».
y regresó con ellos a Nazaret y les fue obediente. José envejeció. Las manos que una vez tallaban sin esfuerzo ahora temblaban. La espalda que había cargado vigas pesadas ahora se encorvaba. Sabía que su tiempo en la tierra se acortaba. Una tarde, mientras descansaba en el patio bajo la sombra del olivo, Jesús, ya un joven de 20 años, fuerte y hábil en el oficio, se sentó junto a él. «Abba», dijo, «deberías descansar más. Yo puedo encargarme del taller». José sonrió. Le gustaba que Jesús lo llamara Abba. Nunca habían hablado explícitamente sobre el misterio de su nacimiento, pero ambos lo sabían, y ambos sabían que eso no cambiaba nada entre ellos. «Has sido un buen hijo, Jesús», dijo José con voz cansada pero llena de amor. «El mejor que un hombre podría pedir». «Tú has sido un buen padre», respondió Jesús, tomando la mano curtida de José entre las suyas. «Me enseñaste todo lo que necesitaba saber». José negó con la cabeza. «Te enseñé a trabajar la madera, pero lo demás ya estaba en ti. Yo solo te cuidé, te protegí, como me fue encomendado. Y lo hiciste perfectamente». Jesús apretó su mano. «Cuando llegue mi hora, cuando deba hacer lo que vine a hacer, llevaré conmigo todo lo que me diste. Tu ejemplo de justicia, tu misericordia, tu silencio dignificado». José sintió lágrimas en los ojos. «Solo quería hacer bien mi trabajo. Y lo hiciste». María apareció en el patio acercándose a ambos. «Más de lo que sabes». Esa noche, José descansó entre María y Jesús, uno a cada lado. Sentía que su respiración se hacía más lenta, más pesada, pero no tenía miedo. Había cumplido su misión. Había dicho sí cuando el cielo le habló. Había protegido al Salvador cuando era más vulnerable. Había sido padre, maestro, guardián, y ahora podía descansar. «Gracias», susurró al cielo, aunque no estaba seguro si agradecía a Dios o si Dios le agradecía a él. Quizás ambas cosas. Los evangelios dicen poco de José. No registran sus palabras, no cuentan sus hazañas. Después de que Jesús aparece en el templo a los 12 años, José desaparece de la narrativa. Se asume que murió antes del ministerio público de Cristo, pero su silencio no es ausencia, es humildad. José nunca buscó reconocimiento, nunca reclamó crédito. Hizo su trabajo calladamente.